Bien, chicos y chicas, estamos en la clase 6 que inaugura la unidad 2 de este curso de Territorio y Urbanismo 4. Esta clase más bien introductoria va a exponer algunos elementos relacionados con cómo se hizo planificación urbana, que podríamos hoy día llamar una forma tradicional, y cuáles son justamente los problemas a los que se enfrentaron esas formas de planificación más antigua. Para eso vamos a utilizar un texto que es el que yo les presenté. En verdad, lo que está presente en esta clase como texto complementario es muy similar a esto, por eso también eh, no es tan obligatorio en términos de la lectura, porque es lo que yo les voy a presentar, que es el capítulo de introducción, capítulo 1, de este libro que se llama Planificación Estratégica de Ciudades, Nuevos Instrumentos y Procesos, del profesor Fernández Huel. Pero sí es importante que vean el video, que no es muy largo, pero es interesante. Eso sí se los voy a pedir. Pero bueno, el texto es más bien esto lo que les voy a presentar ahora. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes respecto de la planificación que llamamos tradicional, es decir, la planificación urbana antes de los años 70, antes de los años 60, donde empieza a cambiar radicalmente el mundo? Son temas que hemos conversado en otros cursos, ¿cierto?, de cómo el mundo cambió en los años, en la segunda mitad del siglo XX, con el posmodernismo. Quizás ahí, claro, que fue este semestre para ustedes de Territorio y Urbanismo 2 fue el semestre de la revuelta social en Chile, del estallido social, y quizás no tuvimos estas clases tan profundamente. Si quieren revisar esas clases, se están haciendo en mi curso de Territorio y Urbanismo 2 ahora, y están en la página web, en el curso Territorio y Urbanismo 2, ya estamos haciendo clases sobre ciudad global, posmodernismo, eh, y todas estas cuestiones relacionadas con justamente la segunda mitad del siglo XX en términos históricos del urbanismo. Esta preocupación de la planificación tradicional se inserta más o menos en ese contexto también. Eh, ¿Qué es lo que pasó con la planificación tradicional? Era principalmente una preocupación de las élites gobernantes, ¿cierto? Prácticamente quienes se preocupaban de la planificación urbana eran ciertos grupos de la sociedad, normalmente asociados al poder económico. Además, estamos hablando de que la planificación urbana nace como ciencia apenas en el siglo XIX, es decir, tiene muy poco de desarrollo en términos científicos. Evidentemente se diseñan ciudades desde 7000, desde el año 7000 antes de Cristo o incluso antes, pero como ciencia, es decir, una ciencia práctica, o en este sentido es una praxis alimentada por la ciencia recién desde el siglo XIX, es decir, tiene muy poquito de vida. Eh, y el objetivo principal era ordenar o regular previamente el desarrollo privado a través del control público. Es decir, el principal objetivo de la planificación era justamente colocar algunas reglas antes de que se desarrollara la ciudad por privados. Eh, y bueno, llega a su esplendor en términos de planificación y control de la ciudad en la primera mitad del siglo XX, en lo que nosotros llamamos modernidad. Eso sí lo alcanzamos a revisar como contenido, ¿cierto? Los proyectos de Haussmann, que es el que vemos ahí abajo en la fotografía, Haussmann para París, el Plan Cerdán de Barcelona, eh, o las ciudades modernistas que planificaba Le Corbusier, Brasilia, etcétera, ¿cierto? Como ahí llegó a un momento culmine en términos del poder puesto en la planificación urbana, en el sentido de que esos sí eran proyectos que permitían ordenar la ciudad, ¿cierto? Y que poner reglas desde el Estado para que los privados desarrollaran. La planificación tradicional, que tiene ese enfoque, llega a su esplendor en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad del siglo XX se desordena todo, llega la posmodernidad, llega el regionalismo a la arquitectura y al urbanismo, llega o la modernidad líquida, como lo plantea Bauman, llega lo heterogéneo, además cae el poder del Estado, ¿cierto? Con el fenómeno de la globalización, los Estados-nación tienden a perder poder, y el poder relacionado con los espacios de regionales o locales todavía no es suficientemente potente como para desarrollar planificación como se desarrollaba, planificación en la modernidad. Entonces todo comenzó a ponerse bastante más difuso y menos claro, y las posibilidades de controlar el desarrollo urbano fueron cada vez menores desde la segunda mitad del siglo XX en adelante.
Entonces nace como justamente este nuevo contexto de la planificación, ¿cierto? Las crisis económicas ponen en peligro este concepto modernista del crecimiento eterno. Desde 1939 en adelante, ¿cierto? Con la gran crisis norteamericana, empiezan a haber crisis económicas sucesivas, bueno, también guerras mundiales y un montón de, 1929, guerras mundiales y un montón de cosas, y ya hoy día estamos acostumbrados a tener una especie de crisis económica cada 10 años y eso es permanente. Em, Está esta cuestión de que el Estado tiende a perder poder, pasa a desordenar para atraer capital. Y eso también es un fenómeno que tiene que ver con la globalización, ya que eh, el capital en el sentido del el poder de inversión, el dinero, ya no tiene reglas físicas, sino que se mueve a nivel mundial, ¿cierto? El capital migra, la cantidad de dinero invertido en una ciudad puede de un día para otro desaparecer e irse a otra ciudad, a otro país, incluso ya eh, entonces estamos hablando de un contexto donde el capital o la inversión es de nivel global. Entonces los estados lo que tienen que empezar a hacer, en vez de controlar, en vez de planificar, como lo habíamos visto hasta este momento, lo que justamente tienen que hacer es desordenar. En la medida de que desordenan, en la medida de que desregulan, eh, eso les permite a las ciudades y a los estados atraer capital, ¿cierto? Entre mayor altura yo permita en mi comuna, eso va a permitir que el capital llegue a mi comuna. Si me pongo planificador realmente, si planifico como se planificaba acá, seguramente el capital eh, va a tomar sus cosas y se va a ir a otra ciudad donde esté más desregulado. Entonces el Estado hoy día, o en verdad desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, tiene un incentivo perverso a desregular más que a regular. Al mismo tiempo hay una sociedad que exige más recursos, que se traduce en fenómenos como el consumismo, y se empiezan a generar modelos de desarrollo poco sustentable. Por ejemplo, el que vemos allí, que es el modelo de sprawl, o el modelo de expansión urbana e infinita, ¿cierto? Que va acompañado siempre con las carreteras, o sea, suburbio cerrado, suburbio disperso cerrado, más carretera. Ese es el método, sobre todo norteamericano, de planificar ciudades, que fue muy exitoso durante mucho tiempo, porque básicamente era la desregulación y el Estado permitía cualquier cosa, y se generaron por mucho tiempo este tipo de barrios. Y al mismo tiempo esta ciudadanía, eh, también por el efecto eh, de una globalización de nivel mundial, eh, y de cómo tenemos la capacidad hoy de observar fenómenos sociales como en todas partes, en distintas partes del mundo, hay una nueva ciudadanía que además de ser más consumista exige más participación en la toma de decisiones. Entonces, todo este contexto genera de que la planificación urbana, como la entendíamos hasta el modernismo, hasta la primera mitad del siglo XX, no tenga ningún sentido, no puede aplicarse. Entonces, todos estos nuevos proyectos que tengan este enfoque más bien de regulación, control modernista, no funcionan y terminan por fracasar porque estamos viendo una sociedad completamente distinta a la que vivíamos en la primera mitad del siglo XX, y seguramente la sociedad que estamos viviendo actualmente también se parece muy poco a la sociedad de la segunda mitad del siglo XX, y así vamos a ir cambiando cada vez más rápidamente. Entonces la planificación urbana eh, tiene que adaptarse rápidamente a las nuevas concepciones de sociedad, economía y también a las nuevas concepciones ambientales, que no lo agregué acá, pero también estamos viendo un tema de crisis ambiental importante, y por lo tanto tenemos que, o la planificación tiene que adaptarse rápidamente también a ese nuevo escenario. Eh, entonces, se generan ciertas dificultades intrínsecas de la planificación. Cuando dices intrínsecas, son como propias de la planificación y que son históricas, no son solamente de ahora. Pero yo creo que hoy son bastante más profundas y son eh, bastante más visibles. El primera de esas dificultades es la complejidad de los procesos urbanos, que ya tenemos que empezar a entenderlos como sistemas abiertos. El concepto de sistema abierto viene de la física y de la química, ¿cierto? De ciencias básicas, y se compone de distintos elementos. O estos sistemas abiertos están caracterizados por distintas cosas. Lo primero es que no se puede entender esta complejidad separando las partes, ¿cierto? Porque funcionan como un todo. Eh, Se presentan dinámicas no lineales y eso dificulta mucho la predicción de cómo van a ser las cosas en la ciudad. No es que haya un continuo,
sino que generalmente hay muchas posibilidades y más bien como lo que vemos acá abajo, es más bien como un árbol o una gran red que un modelo lineal de desarrollo de la ciudad y de qué pasa cuando nosotros hacemos ciertas formas de planificación. Es muy difícil eh, adelantarse a lo que va a pasar. Los sistemas complejos, además, o los sistemas abiertos tienen capacidad de adaptación y de generar efectos en su entorno, ¿cierto? No solamente son sistemas que tienen como relaciones entre sí, sino que también con su entorno. Requieren de la variedad para hacer sistemas abiertos y se transforman de manera poco predecible, lo que comentaba antes, ¿cierto? Si no es lineal, es muy difícil predecir que si vamos a hacer tal actuación va a resultar en tal efecto, porque muchas veces eso no se puede saber. Y el mismo tipo de intervención puede funcionar distinto en distintas partes del mundo, y eso también es importante saberlo. La segunda de estas dificultades es la diversidad, ¿cierto? La heterogeneidad de agentes dificulta generar modelos que permitan predecir y permitan como establecer algunas dinámicas un poquito más conocidas. Y al mismo tiempo aparece un concepto que también viene un poquito de las ciencias básicas, que es el concepto de incertidumbre, y estamos expuestos a mayores niveles de incertidumbre que van creciendo en el tiempo. Este aumento de la incertidumbre implica una dificultad de prever el futuro y ese es un problema para la planificación, porque la planificación justamente se trata de eso, ¿cierto? De tratar de anticiparse al futuro. Respecto de los factores internos de la crisis, y ahora sí estos son bastante más contemporáneos, ¿cierto? No, no son históricos, son más bien nuevos. Está el neoliberalismo, que es un modelo o es una variante o es una fórmula de aplicación del capitalismo tradicional, ¿cierto? Eh, Genera o tiene, ¿cierto? Desde su visión más bien liberal, una desconfianza con el Estado y con su poder planificador. Esto además tiende a ser bastante homogéneo a nivel mundial después de la caída del muro de Berlín, ¿cierto? En 1989 se supone que la historia se acaba, ¿cierto? Francis Fukuyama, un filósofo norteamericano, plantea que la historia en términos marxistas, que era justamente esta idea de construcción material y de dialéctica, de modelos, de clases, etcétera, se acaba justamente con la caída del muro de Berlín porque el capitalismo triunfa. El capitalismo, a través de su variante de aplicación, que es el neoliberalismo, triunfa y se hace el modelo hegemónico en el mundo. No por eso el libro se llama El fin de la historia. No porque se acabe la historia propiamente tal, sino que se acaba la historia entendida desde la perspectiva marxista como una dialéctica. Eh, Porque hay solamente un modelo, el neoliberalismo, o en este caso el capitalismo, ¿verdad? Y eso, evidentemente, recuerden que los modelos socialistas justamente tenían toda la visión completamente contraria, que era justamente el que basaban el modelo de desarrollo en el poder planificador del Estado, ¿cierto? Los planes quinquenales y todo ese tipo de cuestión que era un Estado planificador, eso se termina y el neoliberalismo plantea todo lo contrario. Eh, el Estado no tiene la posibilidad de planificar, eso no existe. Quienes planifican el futuro son justamente los individuos a través de sus decisiones económicamente racionales. Al mismo tiempo existe una complejización técnica de los procedimientos para desarrollar políticas públicas, que es cada vez más complejo. Incluso nacen en esta época, a mitad del siglo pasado, ¿cierto? Justamente todas las ciencias relacionadas con las políticas públicas, porque se vuelve una cuestión muy compleja. Hoy día hay carreras específicas para desarrollar políticas públicas. Incluso en cuestiones urbanas, ¿cierto? En la Universidad Católica tiene una, una carrera específica que se llama Planificación Urbana, que está como asociada a la escuela, al Instituto de Estudios Urbanos, que está en la Escuela de Arquitectura, pero es una carrera propiamente tal, porque se ha vuelto tan complejo hacer políticas públicas urbanas que incluso requieren como carreras específicas para aprender a hacer eso. Eh, de eso habla también la complejización de la técnica. Luego también el Estado o los estamentos que toman decisiones generalmente son poco transparentes y hay mucha corrupción. Todo esto es una visión bastante negativa respecto al Estado, que no es la que yo planteo, sino que es es la que está presente en el texto que yo les mencionaba, pero en verdad tampoco es que esté tan en desacuerdo, ¿cierto?
Estoy en desacuerdo en la visión negativa y estigmatizante que tienen sobre el Estado, pero en verdad esto pasa. Pasa que el poder planificador del Estado ha perdido importancia, pasa que el Estado es poco transparente y corrupto, está cooptado en cierta medida por el neoliberalismo y por las decisiones proempresariales, pasa que las políticas públicas se han ido complejizando, y al mismo tiempo, por fuera, ¿cierto? En el ámbito privado, más bien, la velocidad del crecimiento del sector privado es gigantesca, y va aumentando cada vez más con el tiempo, entonces es muy difícil para el Estado, que además tiene como un incentivo a desregular, tratar de ir atrapando a los privados para el desarrollo. Entonces, por eso vemos como el sistema de desarrollo privado va a una velocidad completamente distinta a la que va el Estado tratando de regularlo detrás. Y al mismo tiempo empieza a haber una creciente conflictividad entre los agentes y sus visiones de desarrollo, nacen nuevos movimientos sociales asociados al desarrollo urbano y a la planificación urbana, cosas que no existían hasta la primera mitad del siglo XX. Parte importante de los movimientos sociales actuales son urbanos y tienen no solamente son urbanos porque están en la ciudad, sino que sus reivindicaciones tienen que ver con lo urbano. Derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, conflictos socioambientales en la ciudad, etcétera. Entonces existe una creciente conflictividad entre agentes económicos, ciudadanía, Estado, que además tiene su correlato justamente con la complejización. Entre más agentes hay tratando de empujar ciertos intereses, ya sean ciudadanos, ya sean agentes económicos, ya sea el mismo Estado, más se complejiza la política pública urbana. Y luego, además, por si fuera poco, existen bastantes factores externos de la crisis de la planificación. Eh, Varios de ellos los habíamos comentado, pero también hay unos que me gustaría profundizar ahora. Cambios demográficos importantes, ¿cierto? Sobre todo en los países en vías de desarrollo, los países desarrollados también, pero sobre todo los países en desarrollo que son más numerosos en cantidad de población, empieza a disminuir la natalidad, empieza a disminuir también la mortalidad, ¿cierto? Estamos viviendo más años, las poblaciones se van envejeciendo, las familias son más pequeñas, distintos cambios demográficos que impactan a la planificación urbana. Eh, Habíamos comentado la hegemonía del modelo capitalista y el neoliberalismo, eh, y esta cuestión sí es importante, no lo habíamos comentado, que justamente en las últimas décadas estamos expuestos a una nueva revolución que es distinta a la revolución industrial, que es la revolución tecnológica y cómo esto cambia la sociedad, la economía, nuestra relación con el medio ambiente, etcétera. Estamos también, eso también, la revolución tecnológica genera asimismo, a su vez, una sociedad globalizada, pero con intereses bastante específicos, y cada vez más heterogéneos y diversos. Es decir, estamos sujetos como a una identidad global, pero al mismo tiempo somos sujetos posmodernas, que tienen sus propios intereses y que quieren individualizarse. Entonces estamos como en un proceso bastante dicotómico entre la individualización de las personas, que quieren ser cada vez más diferentes de las otras, pero al mismo tiempo estamos sujetos a un sistema absolutamente globalizado, y eso se traduce en modas que son de nivel mundial. Antes no existía eso, antes no existía TikTok, y un baile que se repite en todas partes del mundo. Eh, y eso es parte también de justamente esta revolución tecnológica que estamos viviendo, la capacidad de acceder masivamente a Internet, a smartphones y otro tipo de dispositivos tecnológicos. Al mismo tiempo, esta sociedad global exige mayor participación ciudadana y al mismo tiempo esto implica que el Estado tienda a descentralizarse, ¿cierto? Si el capital es global, y los Estados-nación pierden poder, una respuesta que la sociedad, en el sentido de los gobiernos, en el sentido de que el gobierno es una forma de organizar a la sociedad, tiende a descentralizarse y el poder tiende a caer en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, de manera bastante más importante. En Chile esto no es tan claro porque es bastante poco, lo hemos conversado en otras clases, bastante poco el grado de descentralización, pero en otras partes del mundo, sobre todo los países grandes, tienden a descentralizarse. Un ejemplo claro, por ejemplo, son los estados en Estados Unidos, cómo tienen mucho poder, por ejemplo,
las policías son de nivel local, son de nivel regional, son de nivel estatal en el caso de Estados Unidos. En el caso de España, también la policía es de nivel regional, ¿cierto? Las comunidades autónomas tienen la capacidad de administrar distintos niveles de recursos, y eso es un fenómeno mundial que no se aplica en Chile porque el nivel de concentración del poder económico y político se ha tendido a enclaustrarse, y eso también es uno de los motivos que lleva como al estallido social, ¿cierto? La poca descentralización del poder. Em, entonces, de nuevo, esta nueva sociedad como factor externo a la planificación es una crítica fundamental a cuestiones que sí tienen que ver con la planificación, que son el centralismo y el sectoralismo, lo vimos en clases anteriores, y al mismo tiempo los modelos regulatorios, que eran básicamente como se hacía planificación tradicional, el Estado pone las reglas, tiende a cambiarse, tiende a reemplazarse por modelos de gestión público-privada, ¿cierto? Ya el Estado como planificador desapareció, perdió contra el capitalismo, y ahora lo que está más bien, no sé si decir de moda, pero lo que se hace generalmente en el mundo son asociaciones público-privadas, y eso, bueno, ustedes me imagino que están acostumbrados a escuchar este tipo de cosas, y también son los modelos de gestión a los que estamos acostumbrados cuando ustedes desarrollan proyectos y dicen como, bueno, si para hacer este proyecto la única forma de hacerlo es establecer una asociación público-privada, ¿cierto? Traer a los estamentos del Estado que participan, incluso un Estado absolutamente descentralizado, porque invitamos a un municipio, invitamos a un ministerio, invitamos a una secretaría de no sé qué, ¿cierto? A otras formas de, o a subgrupos dentro de los ministerios para desarrollar un proyecto, y a eso le sumamos un actor privado, puede ser pequeño, puede ser grande, una empresa que va a colocar plata de responsabilidad social empresarial, más los actores locales que participan. Entonces los modelos tienden a ser bastante más complejos, y público-privado. Ya casi la planificación desde solamente lo público termina siendo de nuevo una cuestión que no funciona. Y bueno, aparecen evidentemente en esta concepción, en esta nueva forma de desarrollar planificación, bastantes retos de distinto tipo, porque justamente esta imposibilidad del Estado de generar lo que el Estado estaba normalmente acostumbrado a hacer, tiende a generar como nuevas fórmulas, principalmente basadas en esta idea de liberalismo, ¿cierto? Que lo habíamos comentado antes, que alimenta de manera ideológica a este modelo, eh, ya sea social a través del individualismo, ya sea del Estado, relacionado a través de esta poco poder del Estado, de la descentralización, y también a nivel económico, que implica todo lo que estuvimos hablando de la capacidad de los capitales de moverse a nivel mundial. Los retos a nivel social son justamente que estos modelos de desarrollo generen mayor equidad, cosa que no están haciendo. Retos económicos que implican que las ciudades y que las planificaciones estén pensando en aumentar la competitividad de esa ciudad o de ese territorio. ¿Cierto? Lo estuvimos hablando también cuando estuvimos revisando los temas de eh, ciudades creativas, ciudades inteligentes, que lo que buscan es justamente aumentar la capacidad de ciertos territorios de competir a nivel global. A nivel ambiental, evidentemente, está el reto de la sustentabilidad, y a nivel administrativo está el reto de generar gobernabilidad, que ya no es simplemente que el Estado toma decisiones, sino que cómo esas decisiones son legítimas en un nivel global. Eh, y entonces ahí está la pregunta de que si justamente estos retos y estas nuevas características son ideológicas o son más bien fruto del avance de la sociedad. Eh, y por eso les planteo justamente eso como una pregunta. Pero desde mi punto de vista, el modelo capitalista liberal eh, hegemónico no permite otro tipo de planificación. Es decir, es profundamente ideológico. Entonces, de nuevo está esta dicotomía que se plantea, sobre todo en los planificadores, que tenemos cierto énfasis en las cuestiones más bien sociales y ambientales, que son justamente esta diferenciación entre un desarrollo competitivo basado en un economicismo liberal versus el desarrollo sustentable y ecológico, que es una especie de propuesta post-marxista, ¿cierto? Y aquí también tiene que ver con justamente la caída del modelo marxista clásico, que se tradujo en los socialismos reales, como se conocieron hasta
que comenzó en la década de los 90, que desaparecieron, que se transformaron en estados liberales, pero finalmente dentro de los neomarxismos o los postmarxismos hay como variantes que también tienen que ver justamente con lo que estábamos hablando de la complejización de la sociedad y del posmodernismo, ¿cierto? El marxismo, por así decirlo, se divide en muchas luchas pequeñas, eh, y la propuesta de desarrollo sustentable, pensando en la ciudad como un modelo ecológico, es una propuesta más bien de este postmarxismo o este marxismo postmoderno. Eh, y son los dos modelos que hoy día, en términos de planificación urbana, se encuentran como en disputa. Eh, Igualmente, esta última parte es más bien una propuesta mía de comprensión de la planificación tradicional y cómo ha ido cambiando en las últimas décadas. Esto no está tanto en el texto, pero bueno, también aparecen algunas pinceladas de esto. Pero la pregunta que queda justamente es eso. La planificación urbana eh, es un, tiene rasgos profundamente ideológicos, y entendiendo esas nuevas ideologías que van naciendo, algunas que se van transformando en ideologías que conquistan el mundo, como el neoliberalismo, se transforman en cierto tipo de planificación urbana, y nosotros tenemos que empezar a pensar, y creo que es el desafío y el reto, por eso lo pongo en esta lámina de retos, en nuevos modelos de desarrollo que desafíen justamente ese desarrollo competitivo, economicista, liberal. Eh, y esa es la última de estas diapositivas. Eh, Abrimos entonces un espacio de preguntas y reflexiones que ustedes puedan plantear. ¿Comentarios? ¿Dudas? Quizás fue un poco complejo lo que planteé al final. ¿O qué les parece a ustedes como propuesta? ¿No? Profe, sí, yo encuentro que igual es complejo lo que planteó, pero me entra la duda como qué rumbos podrían tomar esos, digamos, sistemas que no fuesen orientados a lo económico. De repente podrían ser como orientados a lo ecológico, podría ser como ese tipo de soluciones, digamos. Esa es mi visión, por lo menos. Yo creo que eh, es muy difícil plantear, por ejemplo, que deberíamos volver en términos de planificación a modelos de planificación centralizada, como se planteaban en los socialismos reales de los años 50 hasta los años 80. Sería difícil proponerlo e incluso sería medio ridículo. Entonces tenemos que buscar otras fórmulas que compitan con este modelo de desarrollo competitivo de las ciudades, ¿cierto? De las ciudades insertándose o liberalizando todo para atraer capital global. ¿Cuáles son esos modelos? Yo creo que el de desarrollo sustentable con una propuesta ecológica es una posibilidad, pero hay que inventar otros. Estamos justamente en ese momento de crisis en Chile y en el mundo. En Chile es más claro que en otras partes del mundo, pero esto está sucediendo como a nivel mundial, como nosotros como pensadores y pensadoras críticas eh, nos planteamos ante este modelo que se ha vuelto hegemónico, y se ha vuelto, en nuestra disciplina, se ha vuelto hegemónico en un modelo de desarrollo de la ciudad neoliberal, como nosotros nos planteamos con otros modelos. Yo aquí propuse uno como una contrapropuesta, pero evidentemente lo que tenemos que hacer como tarea, como reto, es proponer más o proponer cosas distintas o demostrar que funcionan. Y eso es importante. Hay otros modelos también que podríamos agregar a este modelo de desarrollo sustentable, que son los modelos de gobernanza más bien ciudadana, el municipalismo contemporáneo y todas estas propuestas de toma de decisiones de manera descentralizada, donde los actores económicos tengan el mismo o menor peso que la ciudadanía. Quizás hay otros modelos de participación ciudadana, de movimientos sociales urbanos, como lo que plantea David Harvey en el libro Ciudades Rebeldes, por ejemplo, que puede haber otro modelo de planificación allí, pero habría que transformarlo en un modelo de planificación, porque hasta ahora es como un modelo más bien de protesta o de un modelo de revolución, un modelo de revuelta,
pero no se ha conformado todavía como un modelo de planificación o de cómo se deben tomar las decisiones en la ciudad. Creo que el modelo de desarrollo sustentable es un poquito más armado en términos de propuesta de planificación. Pero cómo transformamos esas nuevas ideas y ese pensamiento crítico en formas de planificar la ciudad del futuro es algo que debería preocuparnos hoy día, porque hoy día lo que está ganando es justamente el liberalismo, y lo que va a venir en las siguientes clases son propuestas profundamente liberales, que es la planificación estratégica, que es el modelo que incluso esta escuela propone como el que ustedes deben aprender, porque es el modelo que se ocupa a nivel mundial, y que se ocupa en Chile y que se ocupa en otras partes del mundo, que se está ocupando más recientemente en Chile, pero que está yendo todo el mundo hacia esa forma de planificar la ciudad, que es profundamente liberal y que yo se las tengo que enseñar, y que tenemos que hacer ejercicios que tengan ese sentido, pero creo que tenemos la tarea justamente de pensar a pensar, empezar a pensar en otros modelos de planificar la ciudad. ¿Más comentarios? Bueno, entonces esta clase lo que trataba de explicar un poco es más bien el contexto en que nace la planificación estratégica, para que también entendamos un poquito de dónde vienen las respuestas que plantea la planificación estratégica, que viene más bien desde este punto de vista liberal, en un mundo donde el neoliberalismo y el capitalismo triunfaron, y es allí donde se inserta esta propuesta, que ha resultado medianamente exitosa, o en verdad que ha resultado muy, muy exitosa, y es un modelo que se repite a nivel mundial, del que yo tengo algunas críticas, lo vamos a ir comentando en las clases, y esas críticas vienen principalmente por el lado de los impactos sociales que genera la planificación estratégica. Pero finalmente es lo que está funcionando en el mundo, es como se está haciendo planificación, y por lo tanto igual debemos conocerlo. Sobre todo para si lo queremos criticar de manera profunda, hay que conocerlo bastante bien. Así que eso, si no hay más dudas, vamos a dejar de grabar la clase.